Movimientos interminables de cuerpos concentrados en las melodías salidas de arpa y violín acompañan el armonioso sonido de tijeras adaptadas para un baile pre-inca tildado de diabólico con la llegada de los españoles. El no creer en un solo Dios y rendirle culto a la mamapacha, a los apus y a las cochas les costaron años de persecución. Un danza es una persona mediadora entre el hombre y la naturaleza. El choque entre deidades hizo que cada Semana Santa celebren con júbilo la muerte de Jesucristo, el Hijo del Dios occidental. Por estos días ya no se sienten perseguidos, pero sí olvidados. Una danza que da la vuelta al mundo representando al Perú está a punto de desaparecer. Lo que no lograron los españoles en cientos de años, lo estamos consiguiendo con apenas unas cuantas décadas de indiferencia. Ellos representan a la Asociación de Danzantes de Tijeras y Músicos del Perú. Y ellos a la Asociación Taquioncoy, que une a Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Gracias a estos dos grupos, pudimos acercarnos a una ceremoniosa danza vista casi siempre desde lejos por causa de satanizantes comentarios o por simple desinterés. Un maestro, cuando va a iniciar a sus discípulos, primero se acentúa y mira las hojas de coca. Si es para arpista, es para arpista. Es para violinista, es para violinista. Si es para danzante, las hojas de coca han de mostrar. La estrecha relación entre sus cuerpos y la naturaleza hace que los movimientos más complicados resulten para ellos el natural producto de una correcta concentración. Nosotros sentimos una energía positiva, sentimos cuando nosotros realicemos el pago a la Madre Tierra, a los apus, sentimos una energía positiva que nos dan fuerzas dentro de nuestro alma, de nuestro corazón, salen las energías para poderlo ejecutar esta danza. La danza de las tijeras lleva en nuestro territorio más de 600 años. En un principio, los sonidos provenían de lajas de piedra. Cuando Pizarro y sus amigos arrasaron con todo lo que pudieron a ritmo de pólvora y acero, los danzantes decidieron demostrar que el acero no solo podía traer destrucción, sino también arte. Las tijeras es hembra y macho por si acaso, y no tiene filo, no corta. Por ejemplo, te va a indicar a Matías, esta es una hembra que tiene una voz aguda, y este es el macho. Y tienes que dominarlo, sincronizarlo al compás de la música, los pies o todos los números que uno puede realizarlo. Como soy de Ayacucho, tiene una forma totalmente distinta a la de Huancavelica, como la de Apurímac, el mío. Bueno, es muy especial porque esto está colgado 3 días y 3 noches en la parcha para recibir la energía positiva, para que tenga protección mayor de los apus. Pero después de Pizarro y sus amigos, llegaron más españoles, todos creyentes de un solo y único Dios. Los danzantes no concebían el monoteísmo y fueron salvajemente torturados. El maestro danzante tiene que saber leer las hojas de coca. El danzante de tijeras es protector, mediador, el que cuida a la comunidad. Y cuando cuida un danzante de tijeras, algunos que no creen estas cosas de los danzantes nos denominan como satanases, endiablados, cosa que no es así. Moisés se va a un monte, Jesucristo se ha ido a un monte, es a venerar a un apu.
Al igual que un danzante de tijeras se va a un monte, a un apu, va a venerar a su dios. Entonces, en este caso, es un encuentro con la naturaleza. Este encuentro con la naturaleza les costó pasar casi a la clandestinidad, por el simple hecho de adorar a la mamapacha, los apus o las cochas. Tengo más de 28 años en este arte, he caminado mucho, sé qué cosa es el calor, sé qué cosa es el frío, sé qué cosa es la ternura, sé qué cosa también es el odio y sé qué cosa es un resentimiento. Una vez muerto Cristo, no manda más en la tierra por ese día. No estamos contra la religión católica, sino estamos diciendo que entendemos y queremos. Si mis padres me han bautizado en la religión católica, en el transcurso que en la danza he aprendido de mis maestros mayores que no debemos dejar de pensar que nuestra cultura sigue permanentemente viva, sigue fuerte, sigue como si fuera un roble, como un lioje, decimos nosotros en nuestra comunidad. La danza de las tijeras es una competencia entre pueblos, representados por danzantes y músicos. En sus primeras épocas, la competencia podía durar hasta semanas. Es por esos tiempos que los batracios ingresaron a sus dietas. Nosotros bailamos toda la noche en una fiesta patronal que dura una semana. Y antiguamente ellos, porque no tenían tiempo para que coman, y tráeme del río 4 o 5 ranas, decía, y los capatazos o los contramaestros iban al río, traían, y no tenían tiempo para que coman porque están en una competencia contra otros rivales, y agarraban el sapo y se lo comían. Y esa era una vitamina para ellos. Los trajes que el propio Jarjaria confecciona tienen mucho color, pero no por una cuestión de gusto personal. En el mundo andino existe bastante flores, lo que es la naturaleza, y nosotros lo llevamos en el cuerpo, la naturaleza, porque siempre bordamos flores, animales, lo que se puede ver en los campos del mundo andino. Pero son las exigencias del mundo urbano las que hacen que utilicen zapatillas en lugar del calzado original, hecho de piel de llama. Si pisáramos o si bailáramos en un teatro como en la Ópera de París que hemos estado o en la Ópera de Taiwán, en la China, estos cejos resbalarían fuertemente y como un jaboncillo volaríamos. Esta zapatilla nos mantiene un poco para hacer estos tipos de movimientos. Puede ser la zapatilla, puede ser la modernidad, pero no puede cambiar jamás el sentimiento y el alma del danzante. Sigue siendo andino, fuerte, porque los pasos están dentro de sus pies, no en la zapatilla. La danza de las tijeras ha llegado a Europa, Asia y Norteamérica, arrancando aplausos que retumban en las cabezas de los danzantes mucho más fuerte que en su propio país. Eso es lo que más pena nos da, que en Europa y otros países pues, nos consideren como unos grandes ejecutores de nuestro folclore peruano, y en el Perú a veces no nos consideran de esa forma, ¿no? En el Perú somos como cualquier indio de repente, o como cualquier campesino que viene a interrumpir a algunos de repente criollos que no gustan de nuestra cultura. Todos los vedetes, artistas, compañeros, pero son vedetes que van a Europa, otros artistas de folclóricos también van a otro país, que solamente bailan para la gente latina, en realidad. Eso es cierto y todo el mundo lo sabe eso. Pero nosotros no vamos a la gente latina, sino vamos a la gente extranjera, llevando el nombre del Perú, haciendo quedar el nombre del Perú en alto. Yo creo que en realidad en otro país me aplauden más que aquí en el Perú. Y me siento de repente, ¿no?, disculpándome a todo el país, en otro país me aplauden más y me siento como un gringo, como se puede decir. Pero lamentablemente aquí en el Perú no tienen ese gusto de apreciar este bonito arte de la danza de las tijeras. Dicen, ese es un demonio, ese es un indio, cholo, dice, pero... Es que los peruanos estamos acostumbrados a aplaudir lo foráneo, a identificarnos con lo lejano, cuando tan cerca tenemos un tesoro. Antes que me muera, antes que deje de bailar, quiero tener unos 50 niños y formar un ballet de la danza de las tijeras. Imagínate cuando vienen de Rusia, esos niños cosacos, como yo tengo ese sueño de sacar a varios niños. Yo he competido con rusos, hemos bailado, ellos lo hacen mano libre y nosotros lo hacemos con estas tijeras y le hemos, como se dice, le hemos pisado a los rusos bailando con todas las acrobacias, pero al ritmo de las tijeras, al ritmo el movimiento del mundo andino, lo que es la naturaleza, el apuamán, la mamapacha. El mundo andino nos da fuerza para ganar a los rusos. ¿Y por qué nosotros no podemos sacar un ballet de danza de tijeras para representar al Perú en todos los países del mundo?
Una tradición que pasa de generación en generación. Podría desaparecer si es que nadie se encarga de lanzarles un salvavidas. Cada vez son menos los danzantes que pueden sobrevivir. La pobreza obliga a buscar otros caminos y una vez más relegar la cultura a un bonito recuerdo. Los que siguen lo hacen con la esperanza de que pronto se acuerden de estos representantes de todo un país. ¿Hasta cuándo te piensas dedicar a esto? Bueno, hasta que las fuerzas y los apus aguamanis nos pueden dar el valor, las energías suficientes, hasta ahí estaremos difundiendo sin cansancio hasta que podamos, hasta poder, pues, hasta como decir, hasta quemar el último cartucho. Bueno, yo tengo un pacto con la naturaleza a bailar solamente hasta 50 años. De ahí me retiro completamente, pero antes que llegue a los 50 años quiero formar varios niños, si la suerte me acompaña, si las autoridades me apoyan, si no, habrá que resignarse nomás.